Saben que estamos con una serie de prédicas sobre la familia que titulamos La familia desde una perspectiva bíblica. Y es, creo yo, una buena serie que terminaremos el domingo que viene, por cierto, en la que hemos venido viendo algunos temas muy interesantes y también muy prácticos para poder llevarlos al hogar. Así, recordando un poquito, vimos, por ejemplo, la comunicación en el matrimonio. Bíblicamente hablando, aprendimos cómo debemos de hablarnos, de respetarnos, hasta de enfadarnos los esposos, de manera que de alguna manera honremos a Dios en todo lo que hagamos. Vimos una prédica preciosa, a mí me impactó mucho, que hizo nuestro hermano John Vargas, de la relación entre padres e hijos. Preciosa palabra también, muy práctica. Más recientemente vimos también las malas influencias en el hogar. Esa predicación, creo recordar, la trajo el hermano Lucho. Y la semana pasada el pastor Esteban Irving nos habló de la disciplina en el hogar, bien importante. ¿Y saben qué? Todos esos temas, como digo, son importantes y de gran bendición para el buen estado de nuestros hogares. Pero, en mi opinión, tal vez hoy toquemos el más importante de ellos hasta la fecha, porque de alguna forma creo yo que todos los demás deben de ser consecuencia de este otro. Y lo hemos llamado la centralidad de la palabra en el hogar. Qué interesante título. La centralidad de la palabra en el hogar. Porque a la hora de hacer esta predicación a mí me salían algunas preguntas para mí mismo, que se las dejo a ustedes antes de empezar el mensaje en sí. ¿Quién lleva la voz cantante en tu hogar? Te lo pregunto de otra manera si quieres también. ¿Quién tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones en tu casa, en tu hogar, para con tu familia? Acompáñenme a la palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, quinto libro en la Biblia, en sus Biblias, que forma parte del Pentateuco. Vamos al capítulo 6, vamos a leer la palabra y después a orar para entrar en profundidad sobre estos versículos. Capítulo 6 de Deuteronomio, vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. Yo les voy a pedir que dejemos abiertas las Biblias. Y esto es un peligro, porque hoy en día la mayoría de nosotros usamos dispositivos electrónicos. Entonces, si dejas tu dispositivo electrónico abierto por la Biblia, por favor, sé fuerte, porque yo sé que estos aparatitos constantemente nos avisan de WhatsApp y otro tipo de cosas, y este es el tiempo del Señor, ¿no es verdad? Así que concentrémonos en su palabra. Vamos a leer juntos. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice así: Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, como te digo, deja tu Biblia abierta porque volveremos a esta palabra, pero ahora, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos, porque vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti sea la gloria, la honra por siempre. Señor, gracias. Iniciamos diciendo que hoy era un día de júbilo para festejar, y así es. Te damos las gracias, Señor, porque sin ti nada de esto sería posible. Señor, gracias porque aún en medio de nuestros problemas y de nuestras circunstancias tenemos vida y te tenemos a ti, que es lo más importante.
Señor, gracias porque podemos congregarnos libremente hoy aquí. Señor, gracias porque podemos leer y predicar tu palabra en libertad. Señor, gracias porque si todas esas cosas ya fueran poco, esta iglesia está viva, Señor, y hoy 5 preciosos hermanos dan ese paso de obediencia y de fe, de tomar las aguas bajo tu bautismo. Señor, sabemos que eso te agrada, Padre Santo, y eso hace que también nuestros corazones rebosen de júbilo. Pero, Padre, ahora también te pedimos, Señor, que tú quites toda distracción. Te pedimos, Señor, que agudices nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente, para que podamos, Señor, escuchar tu palabra y que sea tuya de verdad y de nadie más, Señor. Te pedimos que la empoderes y, Señor, estoy seguro, porque tú eres Padre y nosotros tus hijos, tienes cosas que decirnos a cada uno de nosotros. Así sea, Señor. Que hoy podamos oírte lo que tienes para cada uno, Señor, que no salgamos de aquí igual que hemos llegado. Bendito seas, Padre. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, preciosas palabras que quizá convenga brevemente poner un poquito en su contexto histórico de qué es lo que estaba pasando ahí cuando Moisés estaba hablando al pueblo. Miren, como la mayoría de nosotros sabemos, Moisés estaba ejecutando el plan de Dios. Y menudo plan. Ya Moisés, por la mano poderosa de Dios, había sacado a los hebreos, al pueblo de Israel, de la esclavitud y el yugo, la tiranía del faraón en Egipto. Lo había hecho, ya lo sabemos y lo conocemos, con grandes señales del poder de Dios. Ahora bien, la tarea de nuestro Dios no estaba ni mucho menos cumplida todavía y no era nada sencilla. Nuestro Dios tenía que formar un nuevo pueblo, una nueva nación con todas esas personas, con todos ellos. Y no era fácil, porque hasta esa fecha todas esas familias se habían vivido bajo las normas, los decretos, los estatutos del faraón de Egipto. Y ahora, miren qué cambio, debían empezar a hacerlo como el pueblo escogido de Dios, para adorarle, servirle y amarle. ¿Se dan cuenta de tremendo contraste? De vivir como esclavos, de vivir bajo las leyes, las normas, los decretos de una nación que los oprimía, de repente a ser liberados y a vivir bajo los decretos, los estatutos del gran libertador, de nuestro Dios. Poco antes de las palabras que hemos leído en Deuteronomio, Moisés había recibido las tablas de la ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y lo había hecho en el mismísimo monte Sinaí, directamente del propio Dios. Así que para eso los había recibido, se los había relatado y transmitido a todo el pueblo. Y es en ese contexto, una vez que todo el pueblo había escuchado a Moisés, el líder escogido por Dios, darles esos mandamientos, que les habla estas palabras que acabamos de leer. Y que vuelve conmigo al versículo 1, Deuteronomio 6, 1. Porque es a esto a lo que se está refiriendo aquí Moisés. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que ¿quién dice aquí? Que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. ¿Para qué lo mandó? Acompáñenme. Para que los pongáis por obra. No solamente sean oídos, sino sean puestos en práctica. ¿Y dónde? En la tierra a la cual pasáis. Porque no olvidemos, porque este concepto es importante. Ellos salían de un lugar y de una condición y marchaban a otro lugar y a otra condición totalmente diferente. ¿Por qué es importante? Porque creo que hay un gran paralelismo con todos nosotros en este tiempo y en este contexto nuestro. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor y nos hacemos cristianos, también somos sacados de un lugar y somos llevados a otro. Somos también rescatados de la esclavitud del pecado. Y somos ahora libertados para vivir bajo el reino de Dios. Y claro, si vamos a vivir bajo el reino de alguien, significa
que hay un rey, ¿no es verdad? Recuerdan el Padre Nuestro que la mayoría de nosotros hemos memorizado. Venga a nosotros tu reino. Y claro, si hay un nuevo rey, pues eso significa que existen también estatutos, decretos, nuevas leyes. Miren, tal vez venga bien un ejemplo. Esta iglesia tiene el gran privilegio de tener entre sus miembros, entre su congregación, muchos inmigrantes. Yo quisiera preguntar en el día de hoy, ¿cuántos de ustedes, vale con que alcen la mano, cuántos de ustedes han dejado su país de origen y han venido a España? Poderoso grupo, gracias. Dios les bendiga por ayudarme en eso. Pues ¿saben algo? Cuando ustedes, los inmigrantes, salieron de su país, donde imperaban unas leyes, unos estatutos y unos decretos, y también unas costumbres, y llegaron aquí a otra tierra, a España, tuvieron que aceptar leyes, estatutos y decretos que son diferentes, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Amén. Así que parece que esto es algo normal, que también se da en el mundo natural y que aceptamos, por lo tanto, con cierta normalidad. Y cabe preguntarse, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto a veces comprenderlo y aceptarlo cuando nos hacemos cristianos? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo entender que nuestras vidas tienen que cambiar? Entender que si somos de verdad sacados de una condición de dolor, de pena, de ansiedad, de angustia, de pecado, tenemos entonces que pasar a vivir bajo otra condición. Otra forma de vida, una nueva forma de vivir. El apóstol Pablo lo dejaba bien claro a la iglesia de Corinto. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno ama a Cristo, si alguno ha recibido ya al Señor, yo sé que muchos saben este de memoria. ¿Qué dice? Nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son, aleluya, gloria a Dios. Jesucristo también lo dijo en múltiples ocasiones, como por ejemplo, hoy que hablamos también en el contexto no solo personal, sino de la familia, en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, uno de los sermones más hermosos y preciosos que pueda nadie escuchar ni oír. Aún los inconversos están de acuerdo, los no creyentes, en que moralmente y en valores éticos ese sermón es increíble, increíble. Y cuando Jesús terminaba ese sermón, cuando Jesucristo terminaba ese sermón, Él mismo hizo el siguiente paralelismo. Perdón, me he adelantado. Jesucristo también lo dijo en múltiples ocasiones, como en Juan 17. En Juan 17, cuando oraba por sus discípulos, por todos nosotros, Él dijo lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. De nuevo encontramos aquí el mismo concepto, hay un cambio. ¿Lo notan? ¿Lo ven? Ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ahora son del reino de Dios. Así que nosotros los cristianos vivimos aquí, claro que sí, en este mundo que es transitorio, pero ya no somos del mundo sino de su reino. Por lo tanto, ya no debemos de vivir bajo las costumbres, decretos y preceptos del mundo, sino bajo los designios de Dios, que están reflejados en su santa palabra. Y miren, ese nuevo reino, esa nueva forma de vida, debe de comenzar por nuestra casa, por nuestra familia. Por eso Moisés continúa aquí hablando al pueblo de Dios. Vuelve a tu Biblia. Vamos de nuevo a Deuteronomio 6, los versículos del 2 al 3. Estos mandamientos, estatutos y decretos son para que temas a Jehová tu Dios
¿Cómo es el temor de Dios? Miren, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Y a quién dice? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Miren, aquí se aplica perfectamente la palabra de Dios a esta serie que hablamos del hogar y de la familia. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. ¿Escucharon? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. En esa nueva vida que tienes, en esa nueva condición, en esa nueva situación, para que te vaya bien, para que te multipliques, para que ensanches tus tiendas, para que tu hogar tenga fruto, deberás guardar y poner en práctica los estatutos y los mandamientos que yo te mando. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y como digo, conecta perfectamente con nuestra serie sobre la familia. Miren, hace unos días tuve la bendición de hablar con una persona que está empezando a venir a la iglesia. Pude sentarme con ella y me abrió un poco el corazón y me contó. Esta persona se había enfriado, como decimos a veces, se había apartado del Señor, de su iglesia, y había pasado un tiempo malo, pero ahora, gracias a Dios, ella quiere regresar y quiere volver poquito a poco. Ella me contaba que ahora que está regresando, recuerda y agradece profundamente a sus padres, especialmente a su madre. ¿Por qué? Porque de niña siempre le hablaba de Dios. Porque la leía la palabra, se sentaba con ella y la leía la palabra. Y ella recuerda también claramente que no solamente oraba por ella, sino que oraba con ella, oraban juntos. Y a pesar de que se apartó y se marchó, ahora que está volviendo, ella siente en el corazón que todo eso la ha ayudado y la ha sostenido. ¿Y saben qué? Yo también lo creo. En el hijo pródigo, la parábola que todos conocemos, encontramos también un poco esto. Porque si este hombre, después de haberse apartado y marchado de su hogar, después de haber renegado de su padre, en un momento dice la palabra que siente ganas de volver y que se arrepiente de su mala vida, seguramente también es porque primeramente ya había probado y experimentado lo que era vivir en la casa del Padre. Por eso lo echaba de menos también. Como cuando dice en la parábola, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, sin embargo, perezco de hambre. Y de nuevo surgen preguntas que creo yo es bueno que nos hagamos a nosotros mismos, que nos recuerdan el título o el nombre de esta predicación. La centralidad de la palabra en el hogar, porque ¿qué lugar ocupa el estudio, enseñanza y transmisión de la palabra de Dios en tu hogar? Pregúntate, escudriñate, examínate. ¿Lo estás teniendo en cuenta? ¿Le das un tiempo para enseñar a tus hijos, para enseñar a tu cónyuge, para orar juntos, para leer? Porque miren, además de ser un mandato de Dios que ya lo hemos visto, también hay gran bendición en hacerlo así. Acabamos de leer las palabras de Moisés que se añaden a estos versículos. Para que tus días sean prolongados. Oye, pues Israel, para que te vaya bien en la nueva tierra a la cual te estoy llevando, para que te vaya bien en la nueva vida a la que el Señor te está llevando. Hay infinidad de versículos que nos hablan de esto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo estoy convencido de que algunos de los hermanos que hoy toman este paso de fe, también en sus hogares o en sus casas, les han hablado previamente, han orado por ellos. Estoy convencido, y lo conversaba, con tu permiso, Brittany, lo conversaba con su abuela, Julie, una gran hermana también de esta iglesia. No saben la cantidad de veces que yo he visto peticiones de oración de la hermana Julie orando por todos sus nietos, por todos.
Algunos de ellos yo ni los conocía, pero cuando han venido y me han dado sus nombres casi que los conocía, porque había leído sus nombres ya un montón de veces. Así que creo que Brittany es el segundo de ellos ya, que toma el bautismo por las aguas. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es que nosotros llevemos la palabra de Dios a nuestro hogar y a nuestra familia, que oremos, que hablemos, que no nos cansemos. Qué importante es. El mismo Jesús, ahora sí que antes me adelanté, después del Sermón del Monte, terminó esa doxología, esa enseñanza tan preciosa, haciendo un paralelismo bien interesante. Aquel hombre que sabiendo todas estas cosas no las ponga en práctica, lo consideraré un necio, dijo Jesús. Porque vendrán las aguas, las lluvias, las tormentas. ¿Saben qué es eso? Los problemas y las dificultades de la vida. Y yo creo que todos sabemos que de esas hay. Vendrán y golpearán contra su casa y ésta caerá con estrépito, porque no estará preparada para soportarlo, porque la habrá fundado sobre la arena y no tendrá un cimiento sólido, y entonces se derrumbará. Mas aquel hombre que sabiendo todas estas cosas las ponga por práctica, le consideraré un hombre sabio, porque vendrán igual los problemas, las tormentas, las lluvias, golpearán fuerte contra su casa, contra sus hijos, contra su matrimonio, contra él mismo, y no caerá, porque estará sólido, fundado sobre la roca, porque el cimiento de su hogar estará bien profundo, sustentado por el propio Señor. Y de eso es de lo que hoy hablamos. ¿Cuál es el fundamento sobre el que estás edificando tu hogar, tu matrimonio, tu familia? Si hoy te preguntara al mismísimo Señor, ¿te consideraría de los sabios o de los necios? Así que Moisés avanza y continúa en su enseñanza al pueblo. Y les dice a ellos y a todos nosotros que todos estos versículos se resumen en un gran mandamiento también, que también debemos de aplicar a nuestro hogar y a nuestra familia. Vuelve conmigo, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Dice el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en consecuencia vendría a decir el 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jehová, Yahvé, Jesucristo, en cualquiera de sus nombres, es el único y santo Dios. Y además es nuestro Dios. Y eso quiere decir dos cosas bien importantes: fidelidad y exclusividad a Él y para Él. Es como si nos vinieran a decir, mira, ¿sabes qué? No busques más, ni le des ese lugar a ninguna otra cosa, ni criatura, ni tan siquiera a ti mismo. Solo hay un Dios en su forma trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un único Creador y en consecuencia, de forma exclusiva, nuestra alabanza, nuestra obediencia, nuestra adoración solamente deben ser para Él y por Él. Josué, en el Antiguo Testamento, en el libro que lleva su nombre, lo tenía bien claro. Josué, por cierto, fue el sucesor de Moisés y tuvo que introducir al pueblo en la tierra prometida. Y hubo un momento en que Josué también se puso delante del pueblo. Él ya estaba próximo también a morir y quería dejar las cosas bien atadas. Dice Josué 24:15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy mismo a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, ¿se dan cuenta? Si aquella otra forma de vivir cuando eras el anterior, cuando estabas en esa otra condición, si sigues siendo fiel a todo aquello, hoy tendrás que escoger. O si por el contrario, a nuestro Dios. Y Josué termina este versículo precioso diciendo algo muy rotundo. Pero yo y mi casa, aleluya. De nuevo el mismo concepto. Hay que tomar una decisión.
Si seguir viviendo como antes vivía, sirviendo a los intereses que antes servía, teniendo dioses, porque no hablamos solamente de lo que conocemos como dioses, hablamos de, no lo sé, el dinero, el trabajo, cosas que rigen mi vida y que condicionan, por lo tanto, también mi corazón y a mi familia. O si, por el contrario, si decimos de verdad que amamos a Cristo y que le seguimos, dejamos todo eso allá y empezamos a cambiar nuestras prioridades, nuestra forma de vivir. Cambio que se hace, es verdad, con la ayuda del Espíritu Santo, pero también se alimenta con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Josué lo tenía bien claro. Lo tenemos nosotros también, así de claro. Porque si es que sí, si decimos claro que sí, yo te amo, Señor, y quiero vivir contigo y para ti, y quiero cada día, Señor, aprender a honrarte y a quererte. Si eso es lo que decimos, viene el versículo 5 a colación. Entonces, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vaya, acabo de agradecer a mi esposa por estos 17 años de matrimonio y yo la amo. Pero aquí me hablan de un amor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y además añadió Jesucristo mucho tiempo después, con toda tu mente. Y esto es interesante, porque dice Matthew Henry, ese gran cronista y pastor cristiano, que aquí el corazón indica el centro de la personalidad y de alguna manera entonces la conducta. Con nuestra conducta, con todo lo que hacemos, hay que amar a Cristo y hay que honrarlo. Dice que el alma es el centro de los deseos y las inclinaciones. Mis deseos, mis inclinaciones ya no responden a quien yo era antes, sino que ahora las dirijo a quien quiere Dios que sea y a quien me dice la palabra que debo de ser. Las fuerzas, pues representan desde las energías. Aquí están mis brazos, Señor, para servirte y honrarte. Aquí está mi tiempo para entregártelo y para servir en tu iglesia. Y también dice este cronista que con mucha probabilidad también a las posesiones, a los bienes, porque todo es del Señor. Y de lo recibido por ti, Señor, te entregamos y te damos. Y por supuesto, con la mente discernimos. Y con la mente, apoyados en la palabra, debemos de decidir lo que está bien y lo que está mal. Y apartarnos de lo que está mal y dirigirnos hacia lo que está bien. Ese es el amor más fuerte y más grande de todos, que debe de ser para Él. Ese es el amor con el que debemos de amarle y enseñar a nuestros hijos y nietos a amarle también así, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Se imaginan? No sé si a ustedes les ha pasado o si alguna vez incluso han caído en ello. Yo tenía una tía abuela, bien buena, que me quería mucho, pero siempre que íbamos a verla, porque vivía lejos, me hacía una pregunta, yo era un niño, una pregunta comprometida, ¿no es verdad? Porque ella me decía, hijito, ¿y a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¡Wow! Yo miraba así, miraba a ver si estaba mi padre delante o mi madre para ver un poco cómo me salvaba de esa pregunta. No sé si te la han hecho alguna vez o de repente tú has caído también en hacerla a tus hijos. ¿Y qué tal? Si tú haciendo esa pregunta va tu hijo y te dice, ¿sabes qué, papá? Yo amo más a Cristo. ¿Qué cosa? Porque de esto es de lo que nos está hablando la palabra hoy y de Moisés. Por encima de todo, de nosotros mismos, de mis propios padres, está el amor a Dios. ¿Saben por qué? Porque si amo a Cristo estoy seguro de que voy a amar a mi familia también. Eso es de lo que hoy hablamos. Ese es el paso que están dando nuestros hermanos tan precioso y tan maravilloso. Hoy ellos van a decir aquí públicamente, ¿sabes qué, Señor? Yo te amo más a ti. Gloria a Dios. ¿Cuál sería tu respuesta? Si hoy a solas, donde nadie te ve ni te oye, alguien te preguntara eso. ¿Quién es o qué es aquello a quien más amas en tu vida?
y de verdad pudieras contestar de corazón. Tal vez sería Jesucristo, tal vez no, el que ocupara ese primer lugar. Porque miren, y esta palabra es importante, allá donde esté vuestro tesoro, dijo el Señor, allí estará también vuestro corazón. Dicho de otra manera, si Jesucristo no es lo más valioso para ti, será muy difícil que puedas hacer que Él sea lo más valioso para tu familia, para los tuyos, para tus hijos. Así que, sabiendo Moisés y hablando por boca de Dios la importancia que tiene para el hombre haber rendido y entregado su corazón al Señor, finalizamos nuestro pasaje de hoy, y yo voy acabando también. Vuelve a Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9, diciendo lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. Y miren el 7, de nuevo nos habla de nuestra casa y de nuestro hogar. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, constantemente. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si no había quedado claro, estos versículos son rotundos, ¿no es verdad? Se ve aún más la necesidad y el mandato de que la palabra de Dios sea quien rija, guíe y conduzca nuestra familia y nuestro hogar. Porque si Jesucristo es el centro de nuestra vida, pues su palabra debe ser el centro de nuestro hogar. Porque si amamos a Dios de esa manera, debemos amar su palabra, porque Jesucristo es el verbo de Dios hecho carne. Porque Jesucristo es el mensaje, pero es también el mensajero. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida para ti y para los tuyos. Así que los versículos 8 y 9 son muy del contexto judío y nos hablan de lo que se conoce como las filatelias. Los judíos tenían la costumbre de escribir en tiras de pergamino preceptos y versículos de la ley. Los encerraban en cajitas que las ataban al brazo izquierdo o a veces en la frente, que a eso se refiere el versículo con los frontales, para llevar de alguna manera la palabra de Dios pegada constantemente a ellos y para tenerla presente. Una costumbre, vuelvo a decir, judía, de la cual, pero no tenemos tiempo, Jesús habló también en algunos momentos. Pero nosotros también tenemos a veces esa costumbre, ¿no? Yo en mi propia casa tengo cuadros con versículos cristianos y tengo cosas puestas en las paredes. Bien, la verdad está bien. Da gusto cuando yo visito a un hermano y entro en una casa y me encuentro con la palabra de Dios ahí puesta o pegada. Pero lo que aquí nos está mandando el Señor a través de Moisés va mucho más allá. Porque se trata de enseñarla y transmitirla a nuestros hijos, cónyuges, a toda la familia. Se trata de eso. Y entonces, si es eso lo que debemos de hacer, no va a bastar con tenerla pegada a la pared ni con llevarla escrita cerca del cuerpo. Tenemos que esforzarnos en hacer devocionales, altares familiares, oración familiar. Tenemos que dedicarle tiempo a instruir a nuestros hijos y no pensar que esto lo debe de hacer la iglesia, porque la iglesia es el complemento, pero estamos leyendo la esencia de la palabra de Dios. Esto es una tarea de nosotros los padres cristianos que debemos desarrollar en nuestras casas y en nuestros hogares. Y por supuesto, gloria a Dios por la iglesia, donde se amplía, donde se complementa, pero que no lo sustituye en ningún lugar, en ningún caso. Por eso el versículo 6 dice, mira, por mucho que las tengas escritas o pegadas donde deben estar, es sobre tu corazón, sobre tu corazón. Ahí deben de quedar bien guardadas y memorizadas en la mente. Porque yo te pregunto, voy terminando, ¿a qué se podrán agarrar o coger nuestros hijos cuando estén solos frente a la tentación? Cuando tengan que tomar una decisión
y no tengan la palabra escrita, ni estés tú, ni esté el pastor, ni esté la iglesia cerca. ¿A qué se tendrán que agarrar? Si por mucho que amen a Dios, de repente no conocen bien su palabra, ¿cómo podrán complacerle? Y de paso, no hacerse daño ellos. Nuestra escuela bíblica en esta iglesia tiene un lema del profeta Oseas 4:6. Es palabra de Dios a través del profeta. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Cuántas veces el enemigo nos destruye? Matrimonios, familias, iglesias incluso, porque falta conocimiento de la palabra de Dios. Y somos fácilmente engañados y somos fácilmente tentados. Yo mismo, cuando empecé a abrazar la fe y a hacerme cristiano, cuando me hablaban de mis hijos, yo los apartaba, eran bien pequeños todavía. Y yo decía, no, está bien. Para mí la palabra de Dios me gusta, perfecto, pero ellos, no. Ellos que decidan cuando sean mayores. ¿Cuántas veces le he pedido perdón a Dios por eso? Pero así somos a veces de laxos, nosotros también los padres, así somos. ¿Y saben qué? Gracias a Dios, Él me despertó de eso y me hizo ver. Porque si nosotros esperamos a que nuestros hijos crezcan, ¿acaso crees que no lo va a adoctrinar el mundo? ¿Acaso crees que no lo van a hablar en el instituto, en la calle, en el internet, en todos los lados? Y cuando queramos traerlos a la iglesia y cuando queramos hablarlos de Dios, podrá llegar a ser tarde. Y nos habrá ganado y nos habrá tomado la iniciativa y la ventaja el mismísimo diablo. Es un mandato de Dios. Y tenemos ese deber para con Él, pero también para con nuestra familia, de darles también a conocer a Jesucristo y a su palabra, para que, conociendo al menos de ambos, el reino de Dios y su justicia preciosa, frente al mundo y la suya, ellos puedan tomar su decisión, pero al menos que conozcan de los dos. Porque es verdad que Dios es quien da el crecimiento espiritual, pero somos nosotros los llamados a sembrar y a regar ese crecimiento con la palabra de Dios, con nuestras oraciones y también con nuestro testimonio. Y eso incluye nuestro amor por la iglesia y nuestro servicio en ella. Así que no te desanimes, ¿oíste? No te desanimes si en tu casa no todos creen en el Señor en este momento. O incluso, si fueras tú solo, por el momento, el que cree y le sirve. Porque esta predicación no busca desanimarte, sino todo lo contrario, busca desafiarte, busca confrontarte a todos nosotros, a mí el primero, a que iniciemos o retomemos con fuerza, fe y perseverancia la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros hogares, recordando que los que siembran con lágrimas cosecharán con júbilo, porque así dice el Señor. Termino con los versículos que tiene Pablo en el libro de Romanos. Romanos 10, del 13 al 15. Estos son versículos que muchos de ustedes han escuchado ya. Y son versículos que siempre aplicamos al evangelismo y que siempre aplicamos a salir a otros pueblos, a otras naciones, a otros lugares. Dice así el apóstol: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esto es una gran verdad. Y está bien que se aplique al evangelismo y a los misioneros y a cuando vamos fuera a predicar y a buscar a otras personas. Pero también hay que aplicarlo a nuestra casa y a nuestra familia y a nuestro hogar. Porque ¿cómo creerán nuestros hijos si no hay quien les hable, si no hay quien les predique? Y sí, Dios es soberano y puede usar a otras personas, gloria a Él por eso. Pero tenemos un sagrado deber, mucho más si somos cristianos. Así que vuelvo a terminar diciéndote que no te desanimes ni desmayes. Puede que te estés sintiendo solo o sola, incluso a lo mejor en tu propia casa, rodeado todavía de personas que no creen. Pero según estos versículos es más que probable que tú hayas sido enviado ahí en medio por el mismísimo Dios, para que les prediques
para que les testifiques, para que así tengan la oportunidad de oír y arrepentirse. Haciéndolo así, estarás obedeciendo a Dios, y sea que lo vean estas personas o no, estarás siendo también instrumento de gran bendición para todas ellas. Estarás bendiciendo tu hogar y a tu familia con la palabra de Dios. Estarás siendo luz y sal en tu propia casa, y tu vida tendrá propósito y será hermosa y de bendición para muchos otros, empezando por los más queridos que son los tuyos. Y el Señor podrá decir de ti, como dice esta palabra en Romanos: qué hermosos son tus pies, porque anuncias la paz, anuncias mis buenas nuevas. Gloria a Dios. Inclinemos nuestros rostros. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra. Y sí, Señor, te agradecemos por tu hermosa palabra, que siempre, Señor, viene a confrontarnos, a exhortarnos y a desafiarnos. Eso es lo que te pido en realidad, Señor. Que hoy salgamos de aquí, si cabe, más concienciados de nuestro deber para con nuestros hijos, para con nuestro cónyuge, para con nuestra familia, para con nuestro prójimo. Que podamos, Señor, no desmayar. Que podamos, Señor, seguir orando, seguir hablando, seguir perseverando en nuestras casas, Señor. Confiados en que tú, que eres el Señor de los milagros, puedes tocar aún el corazón más duro. ¿Cómo no hacerlo si lo has hecho con nosotros también, Señor? Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.